Voy a ir buscando las cosas. Vamos a ver dónde está. Gatito. Hola. Estoy buscando las cosas. Acá, por acá. Acá. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Dónde está esto? Hola, buen día. Buenas. ¿Dónde está acá? ¿Dónde está esto, che? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver si lo encuentro por el lado, porque no lo encuentro. ¿Cómo puede ser? Lo guardé con otro nombre. No lo voy a encontrar. Acá está. Compendio de texto. No lo encuentro. Bueno, ya lo encontré. No, no es este. Este no. Qué bolón que quedé. Este no es. Disculpen, pero se me perdió.
Acá tiene que ser esto, entonces. Acá. Sí, acá lo encontré. Vamos a guardar. Bueno, ¿cómo? Ahí sí. Bueno, vamos a ver entonces si se ve bien esto. Vamos a levantarlo con el share screen. Share screen. Share. Se juntaron unos cuantos, somos 20. Bueno, gracias por el interés. Vamos a poner acá. Bueno, vamos a hablar un poco de una reseña tipo divulgación. ¿Qué le pasa a esto que no quieren? Porque no quieren. Ah, estos chicos. ¿Dónde está el lado? Bueno, entonces vamos a hacer una reseña de las actividades de investigación colaterales a las asignaturas de hidráulica y de hidrología que han tenido lugar desde que yo empecé a dar esta materia. Quisiera entonces comentarles cómo se cada uno de los proyectos que dirijo y qué finalidad tuvo cada uno. Y para qué han servido y cómo han incidido en los que han participado, en los becarios, etcétera. ¿Para qué ha servido esto? ¿Para qué sirve? Si es que sirve para algo. ¿Complemento de qué? ¿Qué se puede esperar de ellos? En fin, un poco hablar de todo un poco sobre la necesidad o no de poner este tipo de investigación en el programa, en la currícula del ingeniero. La conclusión preliminar es que yo creo que es muy importante que el ingeniero sepa algunas cosas colaterales, marginales a su actividad, que no sea solamente el cálculo seco y raso, sino que sepa inglés, que sepa otras cosas, que sepa investigar, que sepa qué es la investigación, que sepa hacer una y que sepa para qué sirve, y que sepa que si uno quiere seriamente hacer un avance, un adelanto, tiene que hacerlo por el camino de la investigación. Entonces, me parece que no saber investigación es una falencia que el ingeniero no debería tener. Obviamente, un ingeniero que va a calcular edificios no va a innovar nunca nada y simplemente va a repetir una tarea aprendida, no necesita tener un conocimiento de investigación. Pero quien tenga vocación por la innovación, por la búsqueda de nuevas cosas, requiere entonces saber plantearlas bajo el ámbito de la investigación. Bueno, son tres los PID. PID significa Proyecto de Investigación y Desarrollo. Ahí funciona, sí funciona.
El primero surgió en el año 2005, hace bastante ya de esto, cuando en la universidad no había, creo, ninguno, en la facultad no había, creo que ningún proyecto, ningún proyecto en el departamento ni hablar, no había ninguno. Bueno, entonces, sugerí al entonces ingeniero Mesa, el director del departamento, él estaba recopilando ideas sobre qué hacer, porque venía la CONEAU para acreditar la carrera. La CONEAU es una entidad gubernamental que califica a las carreras de todas las especialidades y les acredita o no. La universidad, la facultad, está dueña de seguir dándola a la carrera o no, pero si no está acreditada por la CONEAU, medio como que no se va a notar nadie. Entonces la CONEAU había notado que no había investigación en la facultad. Entonces Mesa me preguntó si a mí se me ocurría algo, y yo le conté más o menos esta idea de poner pluviómetros. Me preguntó qué eran los pluviómetros, les dije que eran unos tarritos. Entonces él llegó a la conclusión que yo decía que poniendo unos cuantos tachos de dulce de durazno en almíbar vacíos, se podía convencer a la CONEAU de que eso era investigación. Bueno, me hizo caso y justamente uno de los padres veedores de la CONEAU que vino era el profesor de hidrología de la UBA, que cuando vio eso me pidió hablar conmigo. Entonces Mesa estaba totalmente sorprendido de que en vez de pedir hablar con los profesores de las materias centrales de la carrera, pidió con el de los tarritos de dulce de durazno. Bueno, le expliqué todo lo que había atrás de eso y realmente eso fue un aporte importante para que la carrera acredite, ¿no? Bueno, voy hablando, me voy acordando cómo me salen las cosas, aunque tengo acá una presentación un poco ordenada. El primer proyecto que presenté lo hice con miras a poder montar un laboratorio de hidrología. Entonces, un poco la excusa fue plantear una, una hipótesis que dio lugar al nombre, que es determinación de variables hidrológicas y morfológicas para el control de descubrimientos hídricos en la zona del AMBA, ¿no? Entonces, ¿qué quería decir esto? Determinar las variables hidrológicas y morfológicas para el control de escurrimientos era dominar un poco los coeficientes. Esta es una fórmula elemental para calcular cuánta agua escurre con la lluvia. Y es la intensidad de la lluvia. A es el área sobre la cual llueve. Q es el caudal de agua que escurre en el suelo a manto debido a esa lluvia. Entonces, este es el método racional, el más común, el más sencillo de todos, pero obviamente es un método que sobrecalcula, ¿no? ¿Cómo se dice? Los valores de caudal están exagerados. Entonces la pregunta es, ¿por qué los valores de caudal están exagerados? Bueno, por el coeficiente. ¿De dónde sale K? K sale de tablas que han sido elaboradas en circunstancias probablemente pertenecientes a paisajes americanos. Entonces, ¿cómo adaptar esta fórmula a nuestras pampas? Bueno, hagamos llover en un área determinada, midamos la intensidad de esa lluvia, midamos el caudal que esa lluvia provoca y despejemos K. Entonces, de este modo, podemos encontrar el coeficiente que ajuste una realidad de nuestra zona. Es decir, un área, como por ejemplo el predio de Pacheco, sometido a una intensidad de lluvia determinada. Esperamos que un día llueva y vemos cuánto es esa intensidad. Si tuviéramos como medir el caudal resultante, podemos entonces determinar que es el coeficiente que se ajusta a las lluvias y a las morfologías de Pacheco. Esa es entonces en esencia lo que explica el proyecto y a dónde apunta. Toda fórmula que tenga un coeficiente requiere que ese coeficiente, en vez de pertenecer a perfiles, latitudes y morfologías norteamericanas, pertenezca a la zona para la cual va a ser adoptada la fórmula. ¿Vamos bien?
Bueno, entonces Sí, así sí. surge el grupo de valientes que llevó adelante este proyecto durante 5 años casi, porque el proyecto empezó a tener auge en la medida en que logramos combinarlo con la creación del laboratorio. El laboratorio crecía, todo era gratuito a la facultad. Entonces surge así el proyecto cuyo nombre ya lo dije: determinación de variables hidrológicas y morfológicas para el control de escurrimientos hídricos en subcuencas del río Reconquista. Es decir, tomar fórmulas y de esas fórmulas plantear, construir los dispositivos necesarios para las mediciones que es necesario obtener para despejar el coeficiente. Y entonces armarnos de una tabla de coeficientes que tengan validez para nuestra zona. El proyecto es muy interesante, muy abarcativo y muy vendible. Bueno, entonces este es el área en cuestión. El río Reconquista es esta mugre que incide en el Luján enseguida en el río de la Plata. Por lo tanto se dice que Reconquista desemboca en el río de la Plata. Es casi cierto, pero no del todo, porque desemboca primero en el Luján. La zona de la cuenca es esta. Lo que ven en azul en el centro es la presa Rullero, está a 100 kilómetros de acá más o menos. Es la zona que concentra la riqueza más grande del país, la producción fabril más grande del país y las villas miserias más espeluznantes del país. Todo junto. Estos son probablemente los partidos más influyentes en cuanto a la producción industrial. Bueno, y en ese contexto geopolítico tiene lugar el proyecto. Eh, lo más importante que rescato del proyecto es montar el laboratorio para armar los dispositivos necesarios para medir esos coeficientes, porque ¿cómo los vamos a medir si no tenemos dispositivos, espacios? Entonces surgió así el laboratorio. Cuando surgió el laboratorio vino este veedor de la CONEAU, que era el profesor de la UBA de hidrología, que trabajaba en el INA, el Instituto Nacional del Agua. Entonces él mismo ofreció hacer un convenio, lo aprovechamos por supuesto, y entonces hay un montón de aparatos que están en comodato, que el INA nos los dio a nosotros en comodato. Bueno, el tema era dónde ubicar el laboratorio. Lo hemos ubicado en donde está ese cuadradito verde allí. Es un lugar estratégico porque es el lugar de más horas de sol. El laboratorio tiene que estar lejos de los árboles, lejos de la sombra, lejos de las paredes, y el lugar de más horas de sol en todo el predio de la facultad es ese. Entonces ahí lo hicimos. Tuve que resistir 3 veces el embate de grupos de alumnos, de exalumnos de la materia, algunos, que se pusieron a trabajar con los arquitectos que diseñan los espacios libres en la facultad, entre ellos las playas de estacionamiento. Entonces me han ofrecido, me han obligado, me han invitado en distintas circunstancias, distintas modalidades, a sacar el laboratorio y dejar ese lugar para que estacionen coches, que es la finalidad que ellos le veían. Obviamente yo no iba a permitir que el Instituto Nacional de Agua haya prestado o dado en comodato instrumentos para que esos instrumentos vayan a parar a un galpón para que puedan estacionar más autos. No era por ahí la cosa. Un poco de política, ¿no? De cómo son las cosas cuando uno lleva adelante un proyecto, se los tiene que ver con temas que ni imaginaba uno que iban a aparecer. Bueno, estas son las primeras. No voy a insistir en los detalles, porque esto lo vamos a ver el año que viene en hidrología. Quiero destacar solamente las cuestiones que hacen a la investigación. Van a ver el lisímetro, esa chapa que está ahí, parece una chapa tirada en el piso, pero no, abajo hay una perforación que ahora les voy a mostrar. Aparatos para medir distintas cosas, nivel freatimétrico. Aquí está la perforación para hacer el nivel freatimétrico. Muchos de estos que están allí son ya egresados. El que está de espaldas de remera negra, de remera gris, es Julio Tomás.
Ahí está Julio. Y bueno, otros chicos que capaz lo conocen. El que está en la foto del medio trepado, haciendo una tarea con la mano derecha, es Carlos Marco, que siempre aportó mucho, ayudó mucho al laboratorio. Este es Rafael Culieri, no sé si lo ubican. A este choricero lo ubican, ¿no es cierto? De viejo conocido de todos. Bueno, también colaboró con el proyecto en su momento. Bueno, el convenio, firmamos un convenio con el INA y eso nos permitió traer los aparatos, como el pluviómetro, que ya vamos a usar y aprender a medir el año que viene, el pluviógrafo automático, distintos instrumentales. Estos miden temperatura y humedad respectivamente en forma continuada. Ahí están los mismos aparatos, es decir, esta es la página web que armamos. La página web la utilizaban empresas como ¿cómo se llama esta empresa tan grande de construcción? Me sale Benito Rollo, pero no. Bueno, muy grande. La usaba para referencia cuando había litigios y se le criticaba a un contratista no haber trabajado y el contratista decía que había llovido. Entonces entraban a la página nuestra a ver si era cierto que había llovido o no, y eso servía judicialmente para dirimir ese tipo de problemática. Bueno, en una oportunidad hemos recibido un dinero con la cual compramos esta estación digital, y más adelante publicamos entonces nuestra web, como les decía, bajo este link. Esta es una publicación después la sacaron, la facultad nunca me explicó por qué. Aquí entonces estaba en la publicación que aparecía online. Después nos acercamos al Servicio Meteorológico Nacional. Vino el Servicio Meteorológico Nacional a Pacheco. Le pusimos una corbata al decano y lo mandamos a atenderlos porque vinieron a firmar un contrato, un convenio con nosotros para que nuestras mediciones formen parte del conjunto de mediciones que ellos publicaban. Después ganamos un concurso, entre las 22 regionales salimos quintos, y con ese dinero compramos una estación meteorológica automática, que ahora está en reparación. Esto era antes entonces para hacer un pozo de 10 metros y llegar a la Napa en el 2003. Ahora, en vez de usar una mañana entera, se hizo el pozo en una hora. Esto es lo que publica la estación meteorológica. Ustedes pueden elegir qué gráfico quieren o todos. Los gráficos son todos correspondientes a distintas variables meteorológicas. Y entonces la conclusión es que tenemos un laboratorio muy bien armado gracias al proyecto, porque el laboratorio era necesario para poder utilizar las herramientas, para poder medir las variables y despejar los parámetros. Bueno, eso es lo que me sale decirles ahora sobre este proyecto del 2005, que fue nuestro primer PIT. ¿Alguna pregunta quieren hacerme? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, profe, por mí. todo muy claro por ahora. Bueno, pasemos entonces al próximo. El próximo es un proyecto que cobró vida hace poquito, en el 18, otro PIT nuevo, pero sobre la misma temática. La temática que abordamos en este nuevo PIT hacía a la problemática de las inundaciones, pero a nivel hogareño, a nivel parcela. Es decir,
¿Qué se puede hacer a nivel dueño de casa con las lluvias? ¿Se puede hacer algo significativo o es una expresión de deseo? Entonces, el título es Dispositivos de atenuación temprana en los procesos de transformación lluvia caudal en el territorio del AMBA. Es decir, cómo se puede atenuar la lluvia actuando en forma parcelaria, en forma casera, en forma puntual. La manera entonces de accionar es tratar de guardar el agua. Guardar el agua en el techo de la casa. Hay varias maneras de guardar el agua en el techo de la casa y entonces analizamos ya más interesantes que las demás. Vamos. Ahí está, de ahora. Bueno, aquí tienen participantes que se han anotado en este proyecto. No me acuerdo por qué los cuadros, cuál era la clasificación de cada uno. No me acuerdo, pero no importa. Bueno, son todos estudiantes o egresados de la facultad. El tema entonces es el PID del 2005, ya hablamos de él. El PID del 18 es este del cual vamos a hablar ahora. Y después quedarán unas palabras para el PID del 2020, que es el tercero, que tiene que ver con este, pero que no es exactamente el mismo. Entonces les voy a mostrar un resumen de este proyecto, cuál es su propósito y su metodología. Como ven, ya tiene un laboratorio atrás, por lo tanto podemos dedicarnos más seriamente al proyecto y no a las cuestiones colaterales como es montar un laboratorio. Vamos a ver qué modelos podemos armar, cómo los podemos validar, cuál es el estado del arte, y vamos a ver cómo es la redacción de este documento final del proyecto. Vamos a ver la normativa. Bueno, esto no importa en detalle, mucho detalle. Sí, bueno, no importa esto. Entonces vamos a ver la redacción final y en qué medida se ha cumplido el propósito que hemos propuesto. Eso en cuanto al PID del 2018. Entonces vamos un poco a los detalles. Estos son los tres entonces, con los tres nombres de los tres proyectos. Fíjense que el del 2020 tiene un título parecido, pero aclara que es a escala parcelaria. Entonces vamos a analizar el proyecto del 2018, que tiene este título. Y el problema es el siguiente. El problema es que la lluvia cambió por el cambio climático. Ahora en Buenos Aires llueve más que antes. La lluvia cae en zonas de pasto, de tierra, y parte de esa lluvia se infiltra en el suelo, una parte importante se infiltra en el suelo, y ahí queda guardada sin hacer daño. Otra parte no desestimable queda guardada en las hojas de los árboles, en las hojas de las plantaciones, y no es una cantidad despreciable la que queda en las hojas. Entonces tenemos así las lluvias que provocan que estos dos lugares tomen relevancia. Uno para guardar el agua en la tierra, filtrándose, y otro para guardar el agua en el follaje. Ahora, ¿qué pasó? Se vino el cambio climático, con lo cual llovió más que antes. Se vino el asfalto y tapó todo el suelo que estaba a la vista. Se vino la topadora y tiró abajo todas las hojitas, arbolitos y colaterales. O sea que el agua cae más que antes y tiene menos donde escurrirse, donde guardarse, donde desaparecer. Por lo tanto, por todos lados que uno lo mire, el escurrimiento ha cobrado una intensidad inesperada. Entonces eso ha provocado situaciones
de inundación rural, de inundación urbana, debido a estos tres aspectos. Entonces, ¿qué solución poder adoptar para evitar estas circunstancias? La solución que estamos proponiendo entonces, y esa es la hipótesis de la investigación, es cosechar agua. Cosechar agua significa guardarla y en CAE lo antes posible. Entonces surgen así elementos de mitigación que, dada una función de probabilidad de la lluvia, la mitigación provoca un rezago y una atenuación. La mitigación podría ser ese tanque de agua al pie del desagüe o otros aspectos parecidos que proponen o matemáticamente se describen como una función de rezago, o sea, de ralentizamiento del agua. Eso sería cosechar agua. La cantidad, entonces, la nueva función de densidad de lluvias estaría afectada entonces por esa función de rezago, formando una integral de convolución. Entonces vamos a ver qué tipo de elementos para el rezago hay y cómo inciden. Los elementos de rezago pueden ser un gran rezago, es decir, un gran lago abajo de un estadio, de una cancha de fútbol, a nivel ciudad. Otra dimensión del rezago puede ser más chica, puede ser pequeños depósitos más chicos debajo de estacionamientos o demás que tengan capacidad de guardar agua. Y la otra alternativa, la tercera, es el rezago mínimo, que es a nivel parcelario. Es decir, guardar el agua en pequeños recipientes al pie de la cañería o arriba en el techo, o los techos verdes. Los techos verdes consisten en plantar vegetación, entonces cargamos las losas con tierra y con vegetación. El agua se infiltra en la tierra y queda en la vegetación. Con su agua y la devuelve otra vez a la atmósfera. O sea que el proceso es completo. Esto es entonces un rezago inmediato, una cosecha de agua de efecto inmediato a nivel local. Entonces esto es lo que proponemos como un tema de estudio. Nuestra hipótesis es que este tipo de dispositivos sirven más que las grandes canchas de fútbol con sus lagos imaginarios abajo. La palabra clave sería entonces un trabajo de alcance parcelario. Fíjense, la idea central que mueve este trabajo es la siguiente. Esa es una manera de usar el paraguas. O sea, me protejo y que el agua la dejo pasar. Así como viene, la dejo pasar y simplemente no formo parte del proceso que consiste en evitar de alguna manera la lluvia. ¿Qué pasa si usáramos el paraguas así? Guardamos el agua, no nos mojamos de todos modos. Cuando el paraguas está lleno, pasa el agua a un baldecito y después que paró de llover, tiramos el baldecito a la vía pública. Si todos hicieran eso, el gran pico de lluvia que siempre ocurre en los primeros 15 minutos, queda el paraguas grande. Eso es lo que tendríamos que hacer cada uno de nosotros en nuestros techos. Guardar el agua de lluvia que cayó en el techo, o sea, actuar a nivel parcelario. Si todos hiciéramos conceptualmente eso, la incidencia que tendría en el pico de crecida sería muy importante. Las grandes crecidas duran muy poco tiempo y tienen un pico muy importante enseguida. A veces uno ve los daños y no se explica cómo en tan poco tiempo puede haber ocurrido semejante daño. Porque lo importante es demorar el pico hacia rezagar y atenuar. Bueno, muy bien. ¿Cuál va a ser nuestra metodología? Tratar de detectar distintos tipos de lluvia y vamos a ver que tenemos así, tenemos así tres tipos de lluvia. La lluvia catastrófica, la lluvia extrema, que sería algo así como un diluvio,
lluvias importantes que cada año exceden un determinado umbral, o sea, lluvias torrenciales, y lluvias normales que actúan por acumulación. Entonces, una lluvia de la última de estas normales que actúan por acumulación requiere que llueva una semana entera y eso provoca una inundación. Pero esa inundación va y viene de a poco y se ve venir. Lo feo de las inundaciones es cuando vienen de golpe. Eso ocurre en tormentas de verano, en periodos chicos e intensidades muy grandes. Esa es entonces la lluvia peligrosa y que estadísticamente se trata con la teoría de los valores extremos. La teoría probabilística, una función de distribución de probabilidades, y la de Gumbel de los valores extremos. Entonces, vamos a analizar primero qué lluvia queremos hacer incidir a la prueba esta, cómo vamos a considerar la evapotranspiración, que es la transpiración de los cultivos y su evaporación simultáneamente, cómo vamos a tratar el tema de la infiltración, un tema muy importante que lo hemos visto, bueno, lo veremos con ustedes con detalle en hidrología el año que viene, el tema del propuesto por Horton de la ley que indica cómo se puede considerar o evaluar la cantidad de agua que infiltra el suelo, con la fórmula de Horton asociada a otros investigadores, ¿no? ¿Cuáles son los dispositivos que se pueden probar? El techo verde de la derecha, por ejemplo, el tanque parcelario que se ve a la izquierda, cómo podemos probar con esos distintos elementos y cómo lo hemos hecho. Aspectos prácticos de la metodología. Este es el lisímetro en construcción. Se vacían estos huecos a distinta profundidad, se llenan con la misma tierra, cuando llueve se mide cuánto llovió y cada grupo mide el rezago del agua que sale, o sea, cuándo empieza a salir y cuándo deja de salir para distintas profundidades del pozo. Entonces van a ver así como los rezagos son diferentes y las atenuaciones son diferentes. Ya tenemos una primera determinación de coeficientes caseros, mezclando un poco los proyectos. Muy bien. Entonces hemos encontrado en internet los paquetes más recomendables, hemos propuesto algún cálculo teórico sobre ellos para ver si verdaderamente opinamos lo mismo y finalmente hemos puesto los paquetes construidos a nuestro criterio bajo el simulador de lluvias. El simulador de lluvias lo hizo otro grupo, mientras vamos preparando las muestras. Las muestras se preparan con distinta granulometría que sugieren otros autores de internet. ¿Qué más? Bueno, acá está el simulador de lluvias. El simulador de lluvias es un dispositivo que permite simular una lluvia real. Y validar entonces en el laboratorio lo que habíamos concluido en las pruebas físicas. A ver qué aparece por acá. Bueno, acá explica un poco el simulador de lluvias. Tiene 189 agujas de 6 milímetros cada una. Ahí tiene la gota, el tipo de gota que produce. Según la cantidad de los capilares, el diámetro de la gota, bueno, valores técnicos del simulador. Con el simulador entonces simulamos una lluvia, obviamente, o varias sobre el paquete, y confirmamos cuál es el rezago y demás detalles técnicos.
Entonces se produjeron lluvias simuladas con diferentes intensidades. Esas intensidades están dadas por separaciones, bla, 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 cómo lo lograron. Entonces hemos generado así lluvias para cada paquete de suelo que podía ser capaz de cosechar agua. ¿Alguien me mandó una foto, un mensaje o que quiere entrar? Yo no veo nada acá. Bueno, muy bien. Entonces hemos copiado, adaptado y construido modelos sugeridos y hemos validado con el simulador de lluvia en el laboratorio cuánta agua es capaz de guardar el paquete construido de esa manera. ¿Cuáles son las conclusiones entonces? En parte para esta primera parte, o sea, para este proyecto del 2018, las conclusiones son las siguientes. Vamos, conclusiones, no quieren salir a la luz. Primero, que los dispositivos de alcance parcelario de cosecha de agua son más eficientes que los grandes depósitos que tienen algunas ciudades. Mientras más chico es el depósito, mientras más eficiente sea, mientras más chico y más puntual sea la acción de retención de agua, más eficientes serán los resultados. Esa es entonces nuestra conclusión. Con respecto a... concluimos que los techos verdes le ganan a otro tipo de modelo de cosecha de agua, que consiste en guardar agua en parcelas de tierra cubiertas con una planta determinada que se llama techo verde. Bueno, hemos entonces preparado algunos trabajos que presentamos en congresos de distinta importancia. Este es un trabajo que presentamos. Fíjense que en todos los trabajos intervienen estudiantes, algunos ya egresados, que han formado parte del grupo de investigación. Siempre que yo presenté trabajos lo hice con estudiantes, porque me parece que uno de los objetivos de la investigación es darle cabida a los estudiantes para que tengan un aprendizaje distinto. Y bueno, aquí entonces se defiende un poco la idea de estas cubiertas verdes. Esto fue presentado en el CONAGUA, Congreso Internacional del Agua. Yo presenté en Santa Fe un trabajo también parecido a ese. Y después el trabajo se presentó en las jornadas de investigación en ingeniería civil, aquí en Pacheco. Se presentó en un encuentro académico que hizo la Comisión de la Cuenca del Río Reconquista. Y lo llevamos al tema a Uruguay, a Paysandú, donde hubo un congreso sobre temas afines a este. Y hemos publicado un pequeño librito que iba a tener esta etapa, pero tuvo otra, que está en el RIA. El RIA es el repositorio de investigaciones argentinas, una cosa así, que está ahí documentado todo producción académica que hemos venido haciendo. Bueno, eso en cuanto a este PIT del 2018,
que concluyó entonces con la conclusión de que la cosecha de agua a escala parcelaria era más importante que a otras escalas más grandes, y que dentro de los dispositivos que se podían usar por ese fin, el más interesante eran los techos verdes. Bueno, esto sirvió para que muchos estudiantes participen de las actividades de la logística y que participen en la escritura de trabajos con las conclusiones y que vayan a dar la cara a un congreso y lo presenten y que después lo escriban en el currículum. Bueno, hasta acá entonces el segundo proyecto. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No, quedó todo súper claro. Bueno, vamos al 2020 entonces. Esta es la ejecución y es una extensión del otro, en el sentido que van a ver ahora. El nombre es Propuesta de Alternativa de Atenuación Temprana de las Precipitaciones a escala parcelaria en la gestión de los excedentes hídricos en el Lambda. Aquí definimos entonces, directamente nos centramos en escala parcelaria, descartando que es la mejor opción la escala parcelaria, y esta propuesta de alternativas apunta ya a una recomendación específica en las normativas de las municipalidades. Es decir, así como está el factor de ocupación del terreno y ese tipo de índices que hay que cumplir, también que sea necesario cumplir a nivel municipal con determinados requerimientos que obliguen a la retención parcelaria en los techos. En Europa es obligatorio en muchas ciudades, no le aprueban a uno un techo nuevo, sino es capaz de demostrar que no va a generar un escurrimiento hídrico. Es decir, un terreno baldío en una determinada localidad es capaz de soportar una lluvia de determinada intensidad, logrando que se infiltre en el suelo. Si uno compra ese terreno y lo llena de asfalto, por ejemplo, el escurrimiento va a ser cero. El grado de capacidad de guardar agua va a ser cero y va a escurrir completamente. Bueno, eso va a estar prohibido. Si uno hace cambios en las capacidades de escorrentía del suelo, tiene que tomar medidas para retrotraer esa situación a como era antes. Entonces, así como existe el factor de ocupación del terreno, también va a existir o está existiendo el factor de, no me acuerdo cómo se llama, después aparece el factor de infiltración, ¿no es cierto? Ustedes tienen que Factor de absorción del suelo, Tito. ¿Perdón? Factor de absorción del suelo. Absorbente del suelo. El FAS. FAS. Es algo como FIS. Bueno, acá en Tigre se llama FAS. Ah, bueno, perfecto. ¿Quieres explicar un poco de qué se trata? En realidad es eso lo que vos estuviste diciendo. Los Está que bien. analizan los distintos proyectos, A que es la partir de parte... más adelante aparece más claramente, así ahí vamos a ver cómo se llama. Bueno, Claro, en distintos lados tiene distintos nombres, por la sencilla razón de que esto no está extendido a un nivel importante. Entonces cada lugar, cada localidad le llama como quiere y lo introduce como puede. La idea de este PID es entonces tomar como base el anterior, en donde se probó que esto es una cosa positiva, y entonces en este PID bregar por una introducción en la nomenclatura y en la normativa municipal para hacerlo obligatorio, o para darle más importancia de alguna manera, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo arrancamos con esto? Haciendo hincapié en la escala parcelaria. ¿Cuál sería el propósito de este trabajo? El propósito entonces
es sobre la base de otras experiencias en otros países, en otros lugares. Remarco un poco lo que leemos de ahí. Defender entonces el hecho de que muchas ciudades obligan el acopio en origen. El acopio en origen, la cosecha de agua, los techos verdes, es lo mismo. Entonces hay determinadas localidades que actúan ya a nivel parcelario y que a ese nivel exigen que se tomen las previsiones en los techos de cada casa. Ahora fíjense cómo piden que se tomen las previsiones. A nivel parcelario, que puedan complementarse a través de un cuerpo normativo apropiado. Si yo quiero un cuerpo normativo apropiado, ¿qué hago? ¿Lo googleo? Pongo cuerpo normativo, o pongo un aviso en el diario, se requiere cuerpo normativo apropiado. Hay que ser un poco más específico, no tanto guiarse por expresiones de deseo. Entonces, de ese modo, no podemos estar hablando de comenzando a aparecer algunas leyes, expresiones de ese tipo, flojitas. Resolver aspectos críticos de la problemática hídrica no forman parte de un plan urbano integral, no hay un manejo a escala local de los excesos fluviales. O sea, aquí a un country se le canta excavar un canal para llevar el agua a otra parte y lo hace y nadie interviene, nadie mira nada. Entonces los controles municipales no se efectivizan y tampoco se planifican. Es decir, no está prohibido nada y las cosas que se hacen no se retrotraen a una situación más civilizada. Entonces debería aparecer en la normativa algunas cosas como la retención de agua o el acopio de agua en los techos y aparecer con cierta rigurosidad la obligatoriedad de una estructura de ese tipo. Entonces es así como quiero marcar yo rápidamente cómo se mencionan estas cosas en la normativa, todo con muy poca contundencia, ¿no es cierto? Entonces este proyecto del 2020 se propone justamente avanzar en cómo están redactadas las normativas municipales y hacer notar que muy pocas proponen el acopio de agua y la mayoría de las pocas que proponen el acopio de agua no lo hacen con fuerza, lo hacen como una propuesta, como un consejo, pero nadie va a hacer esto si no le exigen hacerlo. Hay maneras inteligentes de apoyar este tipo de situaciones. Si no aparece una aquí, se las digo yo, pero creo que aparezca porque va a estar mejor escrito. Es decir, lo voy a decir porque por ahí se nos escapa. El asunto es el siguiente: si en una localidad la gran mayoría de la gente pone estos dispositivos en sus techos, la lluvia que va a salir a la calle va a ser mucho menor. El agua de lluvia que va a salir a la calle va a estar más controlada. Por lo tanto, las inundaciones van a bajar per se. Si las inundaciones, de ante modo, ahorro en el costo de obras civiles debido a esas inundaciones, porque no van a estar las inundaciones, se ahorran las obras civiles. Si la municipalidad de ese ahorro de obras civiles le pasa parte de la guita a los que pusieron techos verdes, es una oferta interesante. Entonces la municipalidad le puede decir al que ponga el techo verde, yo le bonifico tal cosa, lo beneficio con tal otra, le doy tal, algo en plata con tan disonante, porque si todos colaboran con los techos verdes, el escurrimiento de agua a la calle va a ser menor y las inundaciones también van a ser menores. Entonces hay que apuntar a ese tipo de imaginación en las normativas. Bueno, la metodología entonces propuesta va a aplicación complementaria de modelos, porque todavía cabe continuar un poco con el proyecto 2018 y seguir trabajando un poco más con modelos y con su validación empírica, que ahora es virtual.
la recopilación del estado del arte, o sea, qué están haciendo las normativas municipales con esto, y la redacción de la normativa que creemos que debería ser la adecuada. Entonces, bueno, esta semana acaba de ocurrir este congreso al cual nos hemos presentado también, ya me estaba olvidando yo, y mandamos un trabajo que fue aprobado para póster, no sé por qué lo puse ahí. Bueno, la aplicación complementaria de modelos significa que todavía hay tela para cortar en el cálculo, no está agotado con nuestro PIB del 2018 ese cálculo, y deberíamos continuarlo. Bueno, los modelos vuelven a ser lluvias de los tres tipos: lluvias devastadoras, lluvias torrenciales y lluvias normales o comunes. Cada una de esas lluvias tiene diferentes funciones de densidad de probabilidades, que también vamos a estudiar. El tema de la de la infiltración en el suelo, con el método de la curva número, con el método de Horton, de Judas, de Urdis, todo eso. El análisis de qué dispositivo conviene más. Y acá estamos fritos con los paquetes, no podemos ir al laboratorio por el coronavirus entonces tendremos que ver la forma de validar virtual en forma empírica, pero virtual. O sea, un laboratorio es un modelo de la realidad, tenemos que buscar el modelo del modelo, porque al modelo no podemos acceder más, porque está inaccesible. Entonces, a ese respecto hay que adecuar la validación. ¿Cómo validamos ahora si no podemos tocar nada? Entonces, en tiempo de pandemia hay gente que ya usa la imaginación, usando, por ejemplo, estas botellas que están ahí como pluviómetros alternativos, si no se puede acceder a los pluviómetros en serio, y acceder a distintos aspectos, como ser Hidrolab, laboratorio virtual de hidrologías, ver qué es eso, en qué medida nos puede ayudar. Este es un trabajo práctico que presentaron unos alumnos para aprobar la materia de hidrología, en donde proponen, ya que no pueden acceder a lluvias del laboratorio, montar un pequeño copia del laboratorio parcial en la casa de ellos para obtener datos de lluvia y usarlos en el trabajo. Hay que acotar mucho todo eso, pero la idea no es mala. O sea que vamos entrando entonces en adoptar la virtualidad como un modo de vida. ¿Qué más? El estado del arte es cómo están las cosas, y lo que podemos recopilar a ese respecto es en qué estado está el estudio de las normativas en general. Las normativas externas, las locales, y cómo podemos enfocar las normativas conociendo proveedores y entidades. Las normativas externas, hay trabajos de Bélgica en donde desarrollan muy seriamente un trabajo que apunta a quedarse con los techos verdes como opción de control de inundaciones a nivel parcelario. Existe un trabajo para Chile, donde a nivel municipal ya hacen una propuesta concreta de incorporación de esos dispositivos para la construcción de las viviendas. Existe luego aquí un trabajo sobre el modelado de la ideología de los techos verdes. Hay mucho material para ver, para darle más solidez al PIB del 2018. Aquí hay una ideología urbana modelada
sobre la base de la infraestructura verde. Aquí cómo afectan estos techos verdes aprovechando delta T, cambio de temperatura. Y distintos trabajos aquí sobre la depresión de Panonia en Viena, etcétera, donde se han aplicado este tipo de técnicas. Hungría, típico país que ha luchado con las inundaciones y ha ganado la batalla con pequeños ponds, como le llaman ellos, que son pequeños embalses diseminados por todo el territorio. Esto sería pensar un país como si el país fuera una parcela. Entonces, hacer retenciones dentro del país mismo. Ahora, ¿cuál es el problema de este tipo de pequeñas represas? Que hay que ponerlas en la cuenca alta para evitar que el agua tome los cauces y inunde la cuenca baja. Entonces el agua hay que retenerla donde cae. En la cuenca alta, que es donde son las lluvias, hay que retenerlas. Cosa que no haya escurrimiento y no haya inundación. Entonces sería la prevención de la inundación. No el rescate del inundado, sino la prevención. Pero ¿qué pasa con los dueños de los terrenos? Los dueños de los terrenos tienen que perder terreno para la construcción de esos embalses en la alta cuenca, que es donde nunca se inunda. Y eso para beneficiar a los tipos de la baja cuenca, que no hacen ninguna acción porque ahí no es necesario guardar agua y siempre se inundan. Entonces el que tiene un campo aguas arriba dice, ¿por qué yo tengo que sacrificar parte de mi campo para construir un embalse que yo no lo necesito porque acá nunca se inunda, para que no se le inunde a un vago que está aguas abajo y que no hace nada por ello? Bueno, todo eso hay que tratarlo a nivel municipal. Normativa local, tenemos alguna normativa local que habla del tema. Esto ya lo hemos mencionado, que aparecieron algunas leyes, algunos trabajos. Este trabajo es de la ciudad de Buenos Aires, también muy bueno, pero teórico, no hay una prueba hecha. Esto es una propuesta muy completa de techos verdes en la ciudad de Roanoke, en Estados Unidos. Pero fíjense que hay cosas puntuales, no hay algo muy desparramado, ¿no? Bueno, en techos verdes hay muchas leyes, muchos proyectos, pero cuando uno va a meter el dedo y escarbar un poquito, encuentra bastantes inconsistencias en el tema. Nuevo código de edificación, etc. Bueno, además de ciertas normativas que se encuentran así, uno puede encontrar proveedores a ver en qué medida está efectivo la construcción de determinadas cosas, por ejemplo los dispositivos de detención. ¿Quién los hace? Las ingenierías. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se accede a una ingeniería? Entonces yo me disfracé un poco de profesor y fui a la ingeniería, y entonces cuesta entender qué es lo que uno quiere y sobre todo para qué lo quiere uno si no da plata. Bien. Hay entonces, además de proveedores que nos pueden dar un indicio, bueno, hay justamente proveedores que nos pueden dar un indicio de cómo seguir con el tema, y los proveedores venden directamente proyectos de techos verdes, como Optigrun, como este otro en Stuttgart, dice Capital
de los que fabrica los techos verdes. Vende plantitas que funcionan en los techos verdes, Best Plant. O sea que si hay proveedores que trabajan de esto, será que hay instalaciones en forma recurrente y continuada. ¿Qué más? Proveedores que nos pueden dar información, presupuestos, recursos. Esos proveedores, entonces, se los puede encontrar en la red, hay cuestión de encontrarlos. Y después entidades que dan ciertas pertenencias sobre el tema, y eso tiene sus ventajas porque responden con más prioridad ante determinadas preguntas. Entonces, hay cuestiones prioritarias que se pueden hacer notar. Está, por ejemplo, la Green Roof Australasia, una asociación a la que uno puede pertenecer o no, y si uno pertenece tiene ciertas ventajas, y así hay distintas entidades que permiten pertenencia a esta institución si uno no tiene otra cosa que hacer. Entonces, viene el momento de redactar una normativa, habiendo hecho un relevamiento de todo lo leído, y redactar una normativa requiere leer mucho y empezar a ver cómo se redacta una normativa. Veamos entonces cómo se enfoca el propósito del techo verde como un elemento para controlar la escorrentía, la retención de aguas pluviales, reducir las inundaciones. Ese es el enfoque. Entonces, ¿cómo redactamos la normativa evitando ciertas cuestiones ambiguas? Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de esta normativa? El objetivo es contribuir de manera sustentable con el medio ambiente urbano. Entonces, si yo le pregunto al contratista, bueno, dígame de qué tamaño tengo que hacer el techo verde, de qué espesor lo tengo que hacer y cuántas plantitas por maceta puedo poner. El contratista me contesta, y usted tiene que actuar de modo tal cuyo objetivo sea contribuir de manera sustentable con el medio ambiente urbano. Y yo le digo, ¿y qué eso qué quiere decir? Porque este tipo de frases bonitas encierran muchas veces una ignorancia sobre el tipo de cálculo y modos de calcular. Es muy fácil decir esto, pero para mí acá no dice nada. Una superficie cubierta de vegetación es contribuir de manera sustentable con el medio ambiente urbano. Es poco específico, poco sustentable la frase en sí misma. Fíjense esta otra frase sobre los objetivos claros. Acá hablan de un soporte financiero para la creación de un techo verde de la suma de 3 millones de libras. Entonces, ¿cómo puede el gobierno conseguir 3 millones de libras para mejorar las inundaciones? Bueno, la puede comprar el costo a los usuarios que colaboren con los techos verdes. Entonces se supone que cada usuario que colabore con los techos verdes va a ser un ahorro para el fisco. Building owners can receive hasta el 60% de la instalación lo puede pagar la municipalidad porque es lo que se ahorra por cada usuario que haga el techo por su cuenta. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son las especificaciones? Las especificaciones son concretas. Una cubierta vegetal que no puede exceder los 18 metros. La cubierta se ejecuta según las reglas del arte, aplicándose las mejores técnicas y materiales disponibles. Eso es como ir a comer y decirle al mozo, tráigame
una comida que se ejecute según las reglas del arte, aplicando las mejores técnicas y productos disponibles. Ustedes se imaginan pedir una comida así. Es muy poco específico. En cambio, queda mucho mejor que ustedes pidan así. Concretamente, ¿no es cierto? Entonces, la normativa clara requiere expresar las cosas de manera clara. Ejecutar de acuerdo a las reglas del arte, aplicando las mejores técnicas y materiales disponibles, no está claro qué es lo que quiere decir. Fíjense aquí, el método de desagüe debe contar con una correcta impermeabilización, la cual debe ser ejecutada con la mejor tecnología disponible. No se dice así, se dice con la tecnología IRAM tal y tal, se especifica, se aclara bien, si no cualquier cosa. Bueno, muy bien, terminamos con el tema deporte. ¿Qué más? Ahí tenemos estudios realizados en Toronto sobre una cubierta extensiva con un sustrato de 1000 milímetros de espesor, dio como resultado un retraso en la llegada del agua de entre 20 y 40 minutos. Disminución del total de las comparaciones hidrológicas realizadas por el plan de infraestructura permiten bla 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 bla. Todo eso está comparado con tierras extrañas. Entonces solo tiene un nivel referencial. Pero nosotros tenemos poca agua, menos agua en algunos casos y más agua en otros. Entonces habría que especificar un poco mejor un cálculo para una redacción más consistente de las normativas. Bueno, entonces se trata de eso, de tomar las conclusiones del PI del 2018 y tratar de meternos en las normativas de las intendencias para convencer de la necesidad de hacer obligatorio la instalación de los techos verdes y hacerlo con una invitación que no sea compulsiva, que sea amable, que sea atenta, que tenga una madurez, ¿no? Bueno, hasta acá llegó entonces con esto de los proyectos, salvo que ustedes tengan alguna pregunta de las tantas que podrían tener. Díganme ustedes. Tito, una consulta. Sí, ¿Acá existe algún municipio que tenga alguna reglamentación sobre esto? acá existe Rosario, existe Resistencia Chaco, existe Córdoba, la ciudad de Córdoba, existe Trelew. En Trelew hablan del que no apareció al final, Lucía, el tema del, del FOB y el FOB para el agua. Pero bueno, será como lo decís vos. Ahora me entero que Tigre tiene también, porque Lucía me lo dice, pero no lo sabía. Así que muy pocas las municipalidades que tienen esas reglamentaciones, pero además las tienen como una idea futurista, pero no las implementan verdaderamente. Ustedes imagínense que un tipo que va a sacar los planes de una casita a la municipalidad para que le aprueben los planes y uno con estas circunstancias tan jodidas lo que estamos viviendo, le vas a pedir ese tipo de cosas. No es momento, ¿no? En fin, no hay una implementación clara de este tipo de proyectos. Estamos muy en veremos. Claro, gracias. De nada. Bueno, la cuestión es que uno con un proyecto de estos comienza a tener entre manos un tema que empieza a apasionar, empieza a importar, uno empieza a encontrar recursos que no tenía. Y todo eso es interesante.
Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? Por mi parte no, Tito, se entendió todo. Bueno, por supuesto que quedan invitados al proyecto del año que viene, la actividad que tengamos, que ya se los voy a avisar libremente de los tiempos para inscripciones y demás. Así que bueno, les agradecemos la paciencia de la cursada de todo el año y espero que saquen buen provecho de la actividad. Muchas gracias, Tito. ¿Podría hacer una consulta antes de irnos de lo que respecta a las condiciones de aprobación y de promoción de la Sí, materia? lo que quieras. Porque no sabíamos bien, obviamente, para promocionar la materia tenemos que tener entre los dos parciales una nota de 8. Y no sabíamos si además hacía falta alguna otra cuestión para la promoción. No, no sé la carpeta de trabajos prácticos, no sé, Lucía, si querés contestarle vos. Eh, a ver, varios me estuvieron preguntando porque hoy mandé las notas de los parciales, así que, bueno, varios me estuvieron preguntando aquellos que tenían, por ejemplo, 7 y 8, que en realidad están justo ahí casi del promedio que les dé 8. Lo que quedamos es que pueden presentar el trabajo de, algunos les dije, el que vimos de análisis adimensional, ¿sí? Que se lo habías dado vos, Tito, y bueno, no fue presentado por nadie, así que los que están a punto ahí para promocionar, como para subir ese medio puntito que queda, pueden presentar ese trabajo. Con eso Está ya bien, estaría la promoción. está bien. ¿Mm? Teniendo en cuenta que, bueno, este año fue muy especial. No, buenísimo, profe. No sabíamos bien si era únicamente para aquellos que les falta ese medio punto o si era en general o cómo era, por eso, por las dudas. Y en realidad es para aquellos que les falta ese medio punto. O sea, digo, que tienen 7 y 8, que están justo ahí. Los que tienen 8 y 8, o 8 y 9, 9 y 9, no sé si hay algunos casos, ahora no me acuerdo. Pero esos, bueno, ya están promocionados. Perfecto, entonces, clarísimo. Yo les envié un mail a cada uno con las notas del parcial. Ahora las voy a subir al campus. En un ratito ya empiezo a subirlas al campus. Así ya están. En realidad es al CISACAT, perdón, no es el campus. Profe, ¿y ese TP como para subir ese medio puntito, te lo entregamos en esta semana, a lo largo de esta semana? Sí, a ver, el viernes sería la última clase. Puede ser esta semana, puede ser la semana próxima. Ah, No perfecto. sé cómo se va a dar el tema de, bueno, firma de libretas no creo que haya, pero supongo que todo será a través del CISACAT, nos enviarán una fecha límite para enviar las notas. Todavía Buenísimo. a mí no me avisaron nada. ¿A vos, Tito, de eso? No, no, está un poco ligado a nuestra decisión. Ok. Yo creo que, a ver, siempre hay un tiempo entre el final de la cursada y el comienzo de los exámenes finales. Así que bueno, por eso digo, la semana que viene o la otra, yo creo que 2 semanas para llenar las notas y supongo que con eso darán ya, digamos, firmada la materia. Perfecto. Gracias. Profesora, ¿Sí? ¿cómo le va? Reñeras le habla. ¿Me podría contar un poquito cómo es el final? Yo tengo 2.6 y bueno, nada, quería saber cómo es el final, si me cuenta un poquito, así ya me voy preparando. ¿No tiene opción de recuperar todavía?
Sí, pero no llego, Tito, no llego. Tiene 2.6, Tito. No llego a rendir el recu y el recuperatorio y bueno, nada, quería optar por el final directamente. Así que nada, quería que me cuente un poquito cómo es, de qué se trata. Mira, tenés dos opciones. Un final convencional con toda la materia, o tal vez si estás dispuesto a preparar algún trabajo que sea un aporte para la cátedra, que lo reemplace al final, un poco por estas circunstancias que estamos pasando. O sea, preparo una es el convencional y otra es preparar un trabajo y entregárselo el día de la fecha del final, así, eso es lo que estoy entendiendo. Preparar un trabajo, una propuesta, entregar la propuesta, ver si la propuesta está adecuada a lo que es el final de hidráulica, cosa que tendrá que ni Lucía o yo, y en función de todo lo preparás, lo presentás, y el día del final ya venís con la nota sabida. No lo traigas el día del final por primera vez, porque generalmente estos trabajos rebotan las primeras 2 veces, porque uno se equivoca, no sabe bien por dónde rumbear. Así Claro. que tienes que prepararlo con antelación, como que el día del final ya está, ya es el trámite, ¿no? Es como un integrador del año y lo preparo y les voy charlando con ustedes y vamos a ver, lo voy avanzando, digamos. Esa es una posibilidad y la otra es la manera convencional, ¿no? Sí, Ok. Bueno, lo voy a pensar y yo le escribo a Lucía, ¿te escribo a vos? sí, cualquiera. ¿A cualquiera? Bueno, Si da manera. dale. Gracias, Tito. Gracias, Lucía. ¿Estás ahí, Lucía? Sí, estoy acá. ¿Te parece? Sí, perfecto. Bueno, todavía dije, no sé, chicos, no, váyanse, no vamos a hacer más nada ya. Ya terminamos el programa. Bueno, Muchas gracias, Tito. Gracias, Lucía. Gracias, profe. Buen fin de. a ustedes, chao. No. Profe, yo le quería hacer una consulta con respecto al recuperatorio. Sí, Quería saber si la metodología iba a ser como la del parcial, o si cambia. no sé, no hemos pensado en el recuperatorio todavía. Ah, ok, yo porque como ya es el viernes que viene, para saber. Generalmente podemos hacer cualquiera de las dos cosas. ¿Qué quieren hacer? Pablo, Lucía, no sé. ¿Seguir con la onda convencional o con esto de los trabajos? O lo pensamos y después lo publicamos. Podemos pensarlo y publicarlo en principio, no sé, desde el punto de vista de los alumnos, pero me pareció bastante más enriquecedor este método que el examen convencional. Bueno, No sé, vos, Tito, ¿qué opinás también? publiquemos en la semana cómo va, una idea de cómo. Y, eso. Es decir, digamos el martes, ponele más o menos en esa fecha, publicamos cómo va a ser a grandes rasgos el parcial. Bueno, buenísimo. Y les quería hacer otra consulta también porque yo cuando empezó el año, o sea, cuando en realidad me inscribieron al campus virtual, creo que pusieron mal mi mail. Y siempre las cosas me lo van pasando mis compañeros. No sé si se puede cambiar mi mail en la lista de alumnos. En la lista de avisos, cuando yo aviso cosas. Claro, no me llegan los mails a mí. Yo se los pido a los chicos, ni los mails ni los links de Zoom. Por lo general se lo pido a los chicos, no tengo problema. El tema es que ahora no todos recuperamos y no sé a quién pedírselo el día que manden el recuperatorio para poder ver las cosas. Sí, espérate que te lo anoto. Vale. Sí, o también mandanos un mail a nosotros recordándonos esto, así queda. Sí, no, es que les mandé un
mail hace un ratito a Lucía, pero nada, no quería seguir molestando. Aproveché ahora que estaba y que terminamos la clase para preguntar. Espera un cachito que ya te anoto. Dale. A ver. Julián, es al mail que te respondí, ¿no? Sí. julianmiguel.jm@gmail. Viernes. Ah, ahí mandaste, ahí me llegó, yo creo que recién mandaste otra cosa. Sí, ahí le pregunté justo esto mismo de la metodología para no lo había visto molestarlos todavía. y de si ¿Cómo es podrían cambiar ¿Cómo mi es tu mail? se lo escribo por el chat. ¿Cómo es tu mail? julianmiguel.jm@gmail.com. Ahí lo escribí por el chat. ¿Cuál es la primera letra? Julián, con J. Bien. A ver si ¿estás o no estás directamente? No estoy en las listas, o sea, creo que aparezco como julianmiguel.3m o algo por el estilo. Julián Miguel-3M. Gmail. Claro, no, es .jm en vez de _3m. Vamos a corregirlo entonces. Julián Miguel. Acá. Es más difícil corregir un mail que escribirlo de vuelta. Bueno, decime. Julián Miguel. Dale, decime cómo. julianmiguel.jm@gmail.com. Entonces el guión bajo y el 3 los borro. Claro, en vez de guión bajo y 3 sería punto y m. Y j, perdón. Punto. JM. JM. Sí, @gmail. Acá. Bueno, muy bien. Esto está resuelto. Buenísimo. En Muchas el gracias. campus ya está corregido, Julián, ¿eh? Lo tenés bien puesto al mail. Sí, es que lo corregí hace un par de meses, pero nada, quedó de principio de año. Ok. Les quería hacer otra pregunta también con el tema de los proyectos de investigación. A mí me interesaría anotarme para el año que viene o cuando vuelva toda la normalidad. Yo quería saber si esto yo voy y hablo directamente con ustedes o si tengo que pedir la beca de investigación y servicio. Las dos cosas. ¿A las dos cosas se hacen? Sí, por ahí por marzo que empieza a moverse. No, porque yo justo mandé un mail por el tema de la beca de investigación y servicio y les pregunté si me asignaban ellos o si eso era a elegir. Así que, Sí, bueno. siempre nosotros, pero le damos generalmente cabida a todos los que a los que se interesan, porque no son tantos. Pero cuando empiece la publicación de ese tema, fíjate en la SAO y si no, directamente nos escribís a nosotros. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Escuchame, En real, estoy mandando un mail. Profe, ¿les puedo hacer? Te estoy mandando un mail para constatar que funcione. Vale. A ver. En el asunto. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Decime. Se me fue. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Vamos a borrarlo otra vez. Profe, ¿me escucha? Quedame un cachitín. No tengo atención distribuida, pero un cachito, por favor. Bueno, decime si recibiste el mail entonces, Julián Miguel JM. Sí, decime tu pregunta. Con respecto al trabajo práctico, la otra opción al final, ¿esto se extiende a todos los que tengamos menos de 15 de promedio? Sí.
Ahí ya me llegó el mail, Tito. Muchas gracias. Bueno, ahora te va a llegar cada vez que le escriba a todos, Sí, te va a llegar a vos también. dale, buenísimo. Hasta luego. Hasta luego. Tito, te hago una consulta. Soy yo de vuelta, Reñera. Está muy cargoso hoy. Estaba pensando así, tengo dos compañeros en la misma situación que yo, y bueno, nada, estábamos pensando en algún trabajo, y se podrá hacer de esta manera grupal o no. ¿Lo aceptás? ¿No lo aceptás? No, ¿Qué tal qué te parece? para reemplazar un final no. No. Para reemplazar un final cada cual se lo hace solito. Ok. ¿Algún criterio que hay que tomar? No sé, cantidad de hojas, de tipo de proyecto. Sí, sé que tiene que ser integrador, ¿no? Pero como alguna modalidad. Mira, la primera situación es proponer el tema. Proponemos un tema y un nivel. A ver qué se te ocurre. Cuando hablas de Bueno. integrador, no necesariamente tiene que involucrar todos los temas, puede ser, digamos, más en profundidad sobre un tema. Lo importante es que vos pienses algo que puedas abarcar, lo escribas en una hoja, es decir, yo quiero trabajar sobre esto, con este enfoque, y se lo presentás a Tito, Tito evaluará si va bien, si va mal, te arrima el bochín para un lado o para el otro, y con eso seguimos para adelante. Dale. Bueno, dale, yo bueno, listo, hagamos así. Yo les escribo entonces. A ver cómo podemos armar. Muy amables, ¿eh? No, contrario. Pablo, te hago una consulta respecto a esto. ¿Puede haber alguna sugerencia de la cátedra respecto a los temas para abarcar en esto? Mira, el tema de proponer un objeto de estudio es ya parte del examen, digamos. No es fácil elegir un tema que sea abarcable, pero además con cierto grado de dificultad, pero con un alcance razonable. Proponer eso ya es un tramo bastante grande. Me parece que eso debería correr por parte de la persona que va a hacer el estudio. Porque, Bueno, muchas gracias, Tito. Sí, es verdad. si no, qué sé yo te doy una torta, vos le pones la cereza. No es la idea. La idea es que vos busques construir, pero construir desde la nada, inclusive desde la idea. Bueno, Bueno, profe, gracias por todo. Buen fin de. El error que cometen algunos estudiantes en este tema es proponer turismo. Descripción de la presa, que empieza diciendo, la presa tiene tanto cemento como 5 canchas de River. Bueno, nada turístico. Cuestiones descriptivas y turísticas no. Tiene que ser algo de cálculo de hidráulica. Bueno, ese tipo de acotaciones está buenísimo, Tito. ¿Qué más? Algo así también. ¿Qué no le gustaría, por ejemplo? No me gustaría nada que sea descriptivo, nada que comience diciendo Dios creó la tierra y los pajaritos y la naturaleza. No, tiene que ser algo concreto, un cálculo, lo cual no quiere decir ponerse anteojera de bruto y no mirar alrededor, pero tiene que involucrar alguna solución de algún problema y algún cálculo. Ok, perfecto. Obviamente que van a tener ayuda ustedes para la elección del tema, pero tienen que arrancar con una iniciativa de ustedes. Perfecto. Y una última y me despido, Tito. En el primer proyecto de investigación y desarrollo que mostró, ¿estaba Leira ahí, puede ser en la foto? ¿La ingeniera Leire? Sí, ¿Sí? Leire. Sí. Ok, me da curiosidad, ¿no? Bueno, Pasaron gracias, 2 profe. años desde entonces. Sí, fue en el 2006. Estamos en 2020. Está bien. Gracias, Tito. Gracias, Lucía. Pablo. De agua en la chimenea. H es el cambio de carga de energía potencial, digamos, de carga hidráulica. Sí, exactamente. Hay que bajar si fuese cierre lento y esta longitud ahí en la fórmula.
Entonces la longitud hasta la chimenea incide en el delta H. Entonces, si vos pones una chimenea a una distancia razonable, vas a ver que delta H es mucho menor que sin poner la chimenea. Entonces ahí estás evaluando la eficiencia de la chimenea. O sea, ¿a eso te referís? Ok. Claro, es que yo no tenía concepto de si el delta H era la diferencia, o sea, si tenía que relacionado con el pelo de agua, o sea, la altura que tendría que estar la chimenea para mitigar el golpe de ariete, o tenía que ver más con lo que es energía potencial, digamos. Tiene que ver con energía potencial y delta H está relacionado con L en la fórmula, y L es la longitud en horizontal hacia la chimenea. Ok. Sí, pero si es cierre brusco, la fórmula no tiene L, por eso me suena raro. Sí, si es cierre brusco, el delta H es completo, ¿no? No tenés ninguna mitigación. Claro, por eso. Ok. Y otra que es la del cierre lento, que te dice la distancia a la que tiene que estar la chimenea. Esa distancia que calculaste es de la turbina a la chimenea o de la chimenea al embalse, digamos, que para mí, para que se considere lento. La chimenea va entre la turbina y el embalse. Sí, exactamente. Está en un punto determinado entre la turbina y el embalse. La distancia L es la distancia que hay entre la turbina y la chimenea. Ah, está perfecto, ok, buenísimo. Y no, o sea, no, es lo mismo que sea, por ejemplo, si lo tomás del embalse y después desde la chimenea no supera esa longitud, es lo mismo, digamos. Mientras esté como máximo esa longitud, está bien. Sí. Ah, buenísimo, está perfecto entonces. Bueno, muchas gracias, era eso para sacarme bien la duda. Bueno. Buenísimo. Gracias, buen fin de semana. Gracias igualmente. Bueno, gente, ¿nos vamos? Para que me fijo. Bueno, chicos, yo me voy. Les dejo un abrazo. Chao, Lucía. Chao, Pablo. Tito, creo que lo tenés que poner a Lucía como host de la reunión, si no se nos va a cerrar la... Lo dejo abierto, no importa. Perfecto. Bueno, dale, gracias. Hasta luego, Tito. Toda la voz y el video y siguen. No nos cerró. No, no sé. El otro día cerró y no cerró. Ah, pensé que te lo había contestado. O no, la verdad que no sé, contesté tantos mails que la verdad que no sé. Por ahí lo pasé por alto y no te lo respondí. Porque, bueno, tuve muchísimas consultas al enviar los parciales. De a uno, y encima, bueno, tuve consultas y preguntas de promoción, de no promoción, de recuperatorio. Ejercicio 3, ejercicio 6. Bueno, ahí mismo vos estás diciendo que tuviste un error, con lo cual los tirantes ya te están dando mal. Sí, espérame que acá te busco. ¿Puedo tener esa mano, Pablo? Sí. Sí, acá lo tengo.
Lo tengo en mano y tengo las notas de cuando lo corregí también. Bueno, es un poco, creo que el punteo de las observaciones se llegó, ¿o no? Ah, no sos de los que me pidió. Ah, no, está bien, me confundo, porque hay algunos que me dijeron, me preguntaron en qué se habían equivocado. Vos no me habías preguntado. Tengo que los esquemas de los canales, no estabas cumpliendo con los esquemas de los canales. Corregime, Pablo, si me equivoco en algo. Ok. En el canal 2 no habías verificado la velocidad. El golpe de ariete estaba incompleto. La parte de la chimenea de equilibrio no estaba resuelta. Yo tengo como el punto y a ver. Porque yo tengo el resumen. ¿Vos tenés ahí el parcial, Pablo? Lo tengo acá. ¿Querés que comparta pantalla? ¿O algo por el estilo? Tengo el PDF. Sí, ¿podés compartir? Esa es una excelente pregunta. ¡Ay, no! No puedo. No, porque inhabilitó el anfitrionescito. Qué problemón. Bueno, Ahora me fijé, claro. Porque el anfitrión es él y no poder compartir. Ninguno podemos compartir nada. No. Bueno, yo tengo así, que lo que tengo no es el parcial, lo que estoy viendo, sino lo que veo es todo el resumen de toda la corrección. Y como que no estaba resuelta la parte de la chimenea de equilibrio. Ah. Sí, tengo que en realidad tener hecho, a ver, el canal 1 con el criterio práctico, el canal 2 que no había, está, pero no verificaste la velocidad. No está verificada la velocidad, claro. Como que no sabes si el canal te va a resistir o no, si por ahí se te erosiona. El golpe de ariete incompleto, turbomáquinas ahí, pero bueno, está considerado. Están complicados tanto el análisis de tirante del canal 2 como la velocidad del canal 1, pero bueno, lo que pasa es que bueno, tenés muchos puntos que no, por ejemplo, ya el de los esquemas no está, la chimenea tampoco, como que está para recuperar en realidad. A ver, hay pocos puntos que están ok, algunos están ok con una observación, entonces bueno, ahí ya deja de estar completamente bien el punto ese.
Sí, el análisis del régimen lo hiciste en los dos casos de una forma complicada, se me costó mucho entenderlo, pero o sea, el resultado final es correcto. El problema es que en el segundo canal, que te damos un caudal determinado, para que definís el canal, definís el ancho de solera, pero no verificás una velocidad de erosión. Y de hecho la velocidad que tenés es mayor a la velocidad de erosión para un canal de arcilla compactada. Entonces, digamos, el cálculo está bien, pero ese canal así como está no funciona, se desarma. Para el punto 1, el primer canal está resuelto con el criterio práctico, pero solo en un tramo. Y ese canal tiene 2 tramos con distinta pendiente. Y no hay ninguna observación sobre el otro tramo del canal. De hecho, el tirante que calculás es uno solo. Y tiene tirantes distintos los 2 tramos. No puede tener el mismo tirante si trabaja con distinta pendiente. Entonces, es como que vemos que hay un desarrollo, hay un entendimiento, pero no, como que no está completo. Y ningún ejercicio está completo del todo. Pero era eso. Nosotros pensamos que te habíamos dado el punteo de cada punto y se ve que no había sido el caso. Claro, no, algunos me pidieron el punteo, se ve que él no, de cada... Está bien. ¿En qué se habían equivocado? Otros chicos que tienen que recuperar y por eso me confundí. A ver, un montón de mails fueron hoy. Claro, no había sido tu caso, vos no habías pedido que te habías equivocado. Está bien. Sí, yo creo que el lunes ya le estaríamos, el lunes o el martes a primera hora de la mañana ya estamos definiendo a ver cómo podemos tomar este recuperatorio. ¿Sí? Cuatro son... No. Son 6, 4 ¿no? más los que no se presentaron. Okay. Sí, son 6 que tienen que recuperar. Hasta luego. Bueno, gracias. Igualmente.